Hola, somos Liz y Luisa y nos encanta que seas parte de Corazón Sin Posturas. Hola Liz. Hola Luisita, ¿cómo estás? Qué increíble poder continuar un episodio más de Corazón Sin Posturas. Estamos súper felices ahí donde nos están escuchando. Gracias por conectarse con nosotros. Y bueno, en el primer episodio hablábamos del temor, ¿verdad, Luisa? Así Y es. la verdad, este tema abarca demasiado. Pero ahora queremos continuar hablando de esto, pero ¿qué sucede en la vida de los cristianos cuando sienten temor? Seguro muchos han de decir, no, los cristianos no temen, ellos son perfectos, ahí están los hermanitos, ¿verdad? Han de pensar que realmente no podemos como que enfrentarnos a estas cosas o como que tenemos el control sobre todo para poder manejarlo bien. Pero realmente no es así. Si tú eres cristiano o tal vez estás empezando una relación con el Señor, y estás viviendo el temor, te estás enfrentando a él y te sientes mal porque dices, no, ¿cómo yo voy a temer si se supone que yo pertenezco a Cristo? No, no te preocupes porque no eres la primera o el primero ni el último. Muchos personajes de la Biblia sintieron temor. Te hablo de héroes de la fe que muchos conocemos, como un Moisés que se tuvo que cubrir el rostro para no ver a Dios por temor. Te hablo de un Noé también, que él al construir el arca junto a la mano de Dios, en pleno diluvio tuvo que haber sentido temor. Imagínate si aquí, cuando llueve torrencial, cuando hay truenos, cuando hay relámpagos y se va la luz, ese es el peor susto del mundo. Todo el mundo se asusta. Mis hijas, se fue la luz. Y todo es un caos así dentro de casa. Ahora imagínate en un arca con todos los animales de todas las especies. No, es una locura. Y él asomándose tal vez en alguna ventanita de ese arca y ver simplemente oscuridad, simplemente viento fuerte y solo lluvia. Y saber qué es lo que va a pasar. Entonces él sintió temor, Moisés sintió temor, David tuvo temor al enfrentarse a Goliat, a tremendo gigante, y él siendo un chiquitito. Ellos han sentido temor. Entonces es natural, es parte de nosotros, como le decíamos en el primer episodio, poder sentir temor. Pero la clave para eso es poder enfrentarlo con fe. Así es. Por eso Dios nos trae muchas promesas y en la Biblia tú encuentras bastantes versos que te dicen, no temas que yo iré contigo, no desmayes, no te desanimes, no te angusties, porque yo estoy contigo. Te envío a que seas valiente y esforzado, lo que le decía a Josué. Entonces debemos agarrarnos de esas promesas y hacerlas nuestras para poder enfrentar cualquier situación de nuestras vidas. Así es, Liz, completamente. Y como tú lo dijiste en el podcast anterior, hablábamos que es normal tener temor. Y hablábamos también de que el miedo hace muchísimo daño y que el miedo paraliza. Y yo cuando leí esta palabra paraliza, recordé una situación que viví cuando tenía alrededor de 7 años y que de hecho tuve que escribirle a mi mamá para preguntarle bien qué fue lo que me pasó porque tenía vagos recuerdos. Yo normalmente me despertaba los sábados a las 7 de la mañana, porque los que son de mi época, no voy a decir la edad, recuerden que los sábados siempre había como que una maratón de dibujitos animados. No sé si Por tú recuerdas. supuesto, los Looney Tunes. Yo Exacto, veía entonces eso. empezaba desde el show de Xuxa hasta, no sé, daban hartísimos programas ese día y yo siempre iba, me despertaba de mi cama y me iba al cuarto de mi mami porque yo no tenía televisión en el cuarto. Y siempre mi mami me sorprendía con una de mis comidas favoritas que era el huevo frito, que es. Entonces mi mami me llevaba, imagínate, de desayuno en un platito un huevito frito. Entonces yo estaba sentada o bueno, recostada en la cama comiendo normal y terminé de comer el huevo y me quise parar y no pude parar. No tenía movimiento en las piernas, no podía moverme. Entonces yo empecé a gritar, mami, mami, de la desesperación. Imagínate una niña, tú que tienes niñas, que no se pueda mover. O sea, yo creo que hasta grandes nos daría o sea, horrible que no puedas moverte, mucho más una niña. Y no solo tú sentiste este temor, sino que tu mamá también. Exactamente. Entonces
¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sintió algo en la noche? No, no sentí. Y yo llorando y llorando. Mi mami me tuvo que cargar y parecía de esas novelas turcas que ahorita están súper de moda porque mi mami abrió la puerta, empezó a gritar, tratando de buscar algún carro que me pueda llevar a una clínica. Bueno, la conclusión es que esto me dio por tomar mucho tiempo una medicina que yo tomaba en esa época, porque pensaban que yo tenía una enfermedad y no fue así, fue un mal diagnóstico. Pero a lo que voy es la sensación de sentirse paralizado. Y yo estoy seguro que tú, que estás escuchándonos, que nos estás viendo, Liz, seguramente has tenido temor y te has sentido paralizado. Ese temor que no te permite emprender, ese temor que no te permite creer en tu matrimonio o que quizás no te permite empezar una relación porque estás con heridas del pasado o con el autoestima súper baja que no sabes quién eres y te paraliza y te sientes estancado. No se da el trabajo que quiero, no se abre la puerta que estoy golpeando, no me llaman de aquel lugar que estoy intentando aplicar y no me llaman y te sientes estancado, te sientes paralizado. Y definitivamente la fe, como tú lo dijiste, Liz, y qué bueno que pudiste mencionar a los héroes de la fe. Muchas veces hemos escuchado siendo cristianos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero sabes que yo estaba estudiando y meditando en la palabra y yo decía, ok, a ver, dice la palabra que Dios nos regala una medida de fe diferente a cada uno, ¿sí o no? Puede ser unos más, uno pequeña, uno más grande, pero cada uno tiene su medida de fe. Entonces, Dios nos regala la fe, pero la convicción es decisión tuya, es decisión mía. Yo decido realmente si estoy convencido de quién soy, convencido de quién es Dios para poder lograr aquello que yo creo que es imposible y convencido de lo que Dios quiere que yo haga. Yo creo que son tres cosas a las cuales debemos estar convencidos. De quién soy, porque como lo hablamos en el podcast anterior, soy hija de Dios. Por ende, si yo golpeo y golpeo, se me va a abrir esa puerta, porque Dios va a poner gracia sobre mí. Si yo le creo a ese Dios y lo conozco, yo sé que es un Dios de milagros, es un Dios de amor, es un Dios de abundancia, de prosperidad, de paz, de tantas definiciones que en vez de darnos temor, nos va a llenar de valentía, como lo dice la palabra, no les he dado espíritu de cobardía, sino de ser valientes, de que vayamos a creer por aquello que te prometió Dios y que me prometió Dios. Entonces, si podemos llegar a tener esa convicción de las tres palabras, de las tres cosas que mencioné hace un momento, vamos a poder combatir aquellas batallas que todos tenemos. Todos estamos esperando algo que no se da, o todos estamos esperando y luchando por aquello de que, por ejemplo, luchando de que mi emprendimiento salga adelante en una situación de una pandemia mundial, quizás estoy luchando por salir de una deuda, pero quisiera pagar más, pero no lo puedo hacer. Entonces, cada uno de nosotros está batallando con algo. Y para esto es necesario convencernos de que Dios tiene preparado para ti aquel plan para cumplir su propósito. Y por eso el tercer punto que dije fue el que más me gusta, convencidos de lo que tenemos que hacer. ¿Sabes, Liz? En la palabra también dice que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, si hemos sido personas que hemos luchado y que hemos tenido muchísimas batallas, vamos a tener un reconocimiento de parte de Dios, una corona ya preparada con tu nombre, porque el Señor sabe cuánto luchaste, el Señor sabe cuánto sufriste y te va a decir, bienvenido, luchaste, creíste, confiaste, fuiste valiente, te esforzaste, bienvenido al lugar que tengo separado para ti. Amén. Es que de eso se trata. Se trata de fe. Esa pequeñísima palabra que es tan poderosa y tan fuerte en nuestras vidas. Realmente se trata de eso. No se trata de ver nuestra vida, de lo que hemos tenido que pasar o de ver nuestro pasado. No, no tenemos que ver nuestro pasado. Tenemos que ver hacia dónde vamos. Tenemos que ver lo que está enfrente de nosotros. Las personas muchas veces, y me incluyo también, nos enfocamos en el problema y nos concentramos en aquella situación o aquella circunstancia que nos paraliza, como decías tú, y que nos estanca.
como aquel paralítico del estanque, así tal cual, nos estanca, eh, evitando progresar, evitando ver lo que Dios está enfrente a nosotros, lo que Él tiene para nosotros. Dios quiere que te puedas enfocar en el presente, que puedas caminar hacia adelante. Siempre hemos escuchado incluso, hemos escuchado que personas dicen que han, han visto la luz al final del túnel, ¿verdad? Cuando han pasado por una situación que están a punto de morir y ellos testifican que vieron una luz al final del túnel. Yo creo que asimismo, digamos que un túnel oscuro, la fe es esa luz que brilla y que está enfrente de nosotros y que solamente depende de nosotros, como tú decías, convencernos en caminar hacia esa luz, en saber lo que Dios tiene para nuestras vidas, en el propósito que Él tiene. Es verdad, han sido procesos duros, lo que tú has pasado, lo que yo he pasado, lo que Luisa ha tenido que pasar. Cada uno vive su proceso. Creo que es parte de nuestro crecimiento, tanto espiritual como personal, tener que enfrentar procesos, tener que enfrentar pruebas, pero por eso Dios nos prepara, por eso Él nos moldea y justamente Él nos fortalece para poder sobrepasar y ganar cualquier batalla que esté frente a nosotros, cualquier gigante que esté frente a nosotros, nosotros poder vencerle. Entonces, el temor en la vida del cristiano sí está y va a estar. Mientras estemos aquí en este mundo, seguirá. Van a haber cosas nuevas a las que nos tengamos que enfrentar y donde esté el temor queriendo arrebatarnos esa fe, arrebatarnos esa paz. Pero nosotros nos agarramos de las promesas del Señor, de lo que ya hemos podido saborear, de lo que ya hemos podido palpar y podido disfrutar como familia, como mujer, como madre, como padre. Nos agarramos de eso y sabemos que ya somos valientes, que ya somos fuertes, que ya tenemos la victoria, porque la victoria ya la tuvo Cristo en aquella cruz. Entonces ya somos victoriosos, ya solo caminamos en victoria. Así es, totalmente, Liz. Caminar en victoria. Pero sabes que para poder caminar y llegar a esa victoria, como tú lo decías, hemos pasado y estamos pasando por pruebas cada uno de nosotros. Y eso tenemos en común con los héroes de la fe. Cuando tú hablas de Noé, cuando Noé escuchó la voz de Dios de que agarrara a su familia y que agarrara la pareja de cada raza animal y la subiera a esa arca que tenía que construir, él tenía que ver algo creer algo que no existía, nunca antes había llovido. Y él estaba aferrándose a algo que Dios le estaba diciendo, va a llover torrencialmente y voy a terminar con la humanidad. Sin embargo, vi en ti un hombre bueno y obediente. Y eso es lo que creo que tenemos en común si somos reales cristianos, de que vamos a ver a una persona que es obediente, que cree, que se esfuerza por acercarse cada día un poco más a Dios. Y esa es la clave, porque si tú ya cumples esos requisitos, el Señor te va a preparar y te va a convencer, como lo decía hace un rato, de quién eres. Un Noé tuvo que primero ser tratado su valor, su identidad, para poder ser escogido luego para el milagro que hizo. Un Abraham lo llamaba padre de naciones, cuando ya tenía más de 100 años y no había tenido herencia, no había tenido descendencia. Y le decía, tú vas a ser padre de las naciones. Y de hecho lo anoté porque dice, te he dicho que serás padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si lo fueran. Entonces, si el día de mañana tú temes por un trabajo porque no te llega, pues míralo como si ya lo tienes. Levántate temprano, cámbiate, báñate, arréglate si es que estás en tu casa sin tener una profesión, sin tener un ingreso, pero ocúpate en algo. Toma un libro, prepárate, lee, conoce, arréglate. Ahorita, Liz, no sé si te ha pasado, hay 1 millón de cursos en línea que tienen la mitad del precio normal, inclusive hasta algunos son gratis. Entonces, tenemos a veces tantas oportunidades, no a veces, muchas veces, que están frente a nosotros, pero por
ver solo la necesidad. No vemos, como le dice la palabra, las cosas que no son como si lo fuesen. Tengo la oportunidad de prepararme para aquella llamada que voy a recibir el día de mañana diciéndome que quieren que trabaje para su empresa. Entonces, ¿qué tal si ya lo veo como hecho? ¿Y qué tal si dejo que Dios me forme para poder llegar a ese propósito? Dice también en la palabra que cada una de estas personas, hombres de la fe, al principio eran rechazados o eran discriminados por los demás. Por ejemplo, me hablas de una Rahab que era prostituta y el día, hace pocos días aprendimos de que fue del linaje de Jesús. Entonces, no somos nadie para decir no tengo la capacidad o no soy quien para ser escogido por Dios para aquel gran propósito. Al contrario, dice la palabra que Él toma lo menospreciado para poder hacer su voluntad en esa persona, ese propósito. Liz y yo somos cristianas hace un par de años. Sin embargo, si retrocedemos, somos unas personas completamente diferentes a las que Dios llamó. Pero Él creyó en nosotros. Seguimos siendo imperfectas, pero Él creyó en nosotros para poder hacer su propósito. Y el hecho de estar aquí, en Corazón sin Posturas, es mostrarnos tal cual somos. Una Luisa quizás temerosa, una Luisa que reconoce que la fe, así como es una pequeña palabra, es un músculo que cuando tú no haces ejercicio se duerme y se hace pasivo completamente, pero si tú decides ejercitarlo, uniéndolo con la oración, créeme que vas a ser tan fortachón que nada va a provocar temor en tu vida. Amén. Y ahorita que mencionaste fortachón, recordé a Sansón. No, no, él no. Él sí es otro hombre de fe, pero no, él no está en los personajes de aquella época. Recordé a Sansón, ya Sansón, ese hombre que tenía, muchos conocen la historia, tenía bastante fuerza, que Dios le había dado a través de su cabello. Y él, por desobediencia, que justamente tú hablabas de esa palabra, obediencia, pero él rompió eso de ahí. Desobedeció y a causa de eso, él perdió la fuerza y quedó ciego, ¿ya? Quedó ciego, pero yo me imagino un Sansón que no podía ver, y muchas veces nosotros hemos estado en esa situación de que no podemos ver, de que no sabemos qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de que no sabemos qué es lo que vendrá, o qué es lo que va a pasar, o qué es lo que Dios quiere para tu vida. Que sabes que son cosas buenas, pero no lo ves. Y por temor, que eso es lo que justamente hoy queremos romper y queremos vencer, esa palabra, temor, logramos a perder todo, logramos dejarnos arrebatar la bendición, logramos fracasar muchas veces. Pero muchas veces que tú te has sentido así, estoy segura de que tal vez no has sabido cómo resolver tu problema. Pero mira, Sansón, pese a haber desobedecido y al no ver dónde estaba su enemigo, con quién se estaba enfrentando en ese momento, él acudió a Dios. Él simplemente mencionó al Señor, él simplemente puso su corazón en Dios y automáticamente Dios lo respaldó. Dios logró defenderlo, Dios logró acabar con los enemigos que estaban matándolo y atormentando a Sansón en ese momento. Entonces, de la misma forma, cuando tú sientas que estás ciego de la fe, que te hace falta poder ver más allá de lo sobrenatural que Dios tiene para tu vida, tú solamente entrégale tu corazón al Señor. Solo confía en Él, nada más, nada más. ¿Sabes qué, Señor? Aumenta mi fe, necesito de ti, simplemente quiero confiar en ti. Así. Eso es ya desde ahí, estás creyendo a Él, estás dejándolo todo en sus manos. Y hay algo, sabes que también que me encanta y quisiera mencionarlo, Lu, de que otra de las mujeres que también fue obediente, tú hablabas de Rahab, fue la madre de Jesús, María. Ella cuando se le presentó el ángel, ella tuvo temor,
porque nunca en su vida se le había presentado un ángel. Y el ángel le dijo: María, no temas, mujer favorecida, no temas porque en tu vientre estará el Hijo de Dios. Y ella, ok, a pesar de haber sentido temor, ella fue obediente y dijo: que se haga la voluntad de Dios. Hoy quiero invitarte a que tú puedas repetir lo mismo que dijo ella, que se haga tu voluntad. Yo solo voy a obedecer. ¿Tú quieres que yo haga esto? Ok, lo haré. Yo solo confío en ti. Así no estés viendo. Mira, muchas veces las personas sienten temor porque temen a ser calificadas, temen tal vez a no participar, o mejor dicho, a participar de la palabra con otras personas, tal vez con amigos en el colegio, con amigos en la universidad. Perdón si estoy hablando así, estoy con alergia. Entonces temen a participar con otras personas que no están totalmente relacionadas con el Señor y que tal vez señalan y te dicen: la hermanita o el hermanito, y temen a eso y no prefieren no hacerlo, prefieren guardar su testimonio. No quieren ni siquiera revelar lo que Dios hizo en sus vidas, o tal vez el talento y los dones que Dios ha depositado en esa persona, y teme poder compartirlo con otras personas, pero no, quítate el temor este día, porque el Señor te ha preparado para eso. El Señor no te califica, o sea, el Señor solo pone tus ojos en ti. Así como puso en Moisés, que Moisés era mayor de edad, era tartamudo y también sintió temor. Moisés puso sus ojos, Dios puso sus ojos en él. Y lo mismo con Noé, y lo mismo con David, vio el corazón de David. Entonces, de la misma forma, Dios ha puesto los ojos en ti para que tú puedas enfrentar cualquier situación, para que tú puedas cumplir el propósito que Él tiene en tu vida. Así es, Liz, así es. Y sabes lo que estabas diciendo hace un momento es bíblico. Cuando el padre de aquel epiléptico, de aquel niño epiléptico, estaba por recibir su milagro, el padre le dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y por eso, mientras tú hablabas, lo estaba buscando, porque eso está en Marcos 9:24 y es la mejor arma que tenemos como cristianos y como hijos de Dios para poder fortalecernos en nuestra fe y que esa fe pueda crecer, porque recordemos que muchas veces todos nosotros pensamos que Dios se conmueve o Dios se mueve por nuestras lágrimas, que Él va a decir como aquel padre: al pobrecito está llorando, le voy a dar aquello que está pidiendo, cuando en realidad el corazón de Dios se mueve por la fe que tenemos nosotros. Y también es bíblico: con fe y paciencia se heredarán las promesas. Y yo quisiera, si yo tuviese la oportunidad de agregarle una palabra a ese verso, yo diría fe, paciencia y obediencia. Porque si aprendiéramos a escuchar la voz de Dios que nos dice: quédate quieto, que no quiere decir que no hagas nada, solo mantente sereno, que yo voy a obrar. Y en los silencios de Dios es cuando más Él está obrando. Pero son aquellos silencios que nos hacen perder muchas veces el horizonte. Confiar, depender completamente de Él, significa que pase lo que pase, sea el resultado que sea en cualquier cosa que estés haciendo, sea de acuerdo a lo que tú quieres o a lo que el Señor quiere, va a ser lo mejor para ti. Confía en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Yo creo que de esa forma podemos cerrar el día de hoy, Liz, recordando de que lo que te va a dar paz para el temor, para poder afrontar ese temor, confío pero sigo temiendo, me parece que podríamos llamarlo así, es definitivamente poner tu vida en las manos de Dios, porque Él tiene el control de todo y Él va a tener lo mejor para ti y darte la victoria. Totalmente. Y sabes que lo último que quiero agregarle a este episodio, Milú, es que recuerden que Noé pudo llegar al día 40 a causa de su fe. A él le tocó un proceso de 40 días de diluvio. Tal vez a ti te toca 100 días. No sé cuántos días dure tu proceso. ¿En qué día estás hoy? Pero recuerda que Noé llegó hasta el 40 días por causa de su fe. ¿Tú vas a llegar hasta el último día por causa de tu fe? Claro que sí. Esa es la respuesta. Estamos seguras que sí. Y Dios va a sorprenderte cuando llegues en ese momento
a causa de tu fe a lo que tanto anhelabas. Así que, Luisita, hasta aquí llegamos, nos despedimos, de verdad, qué alegría poder haber compartido contigo un episodio más. Te mando un fuerte abrazo. Así es, Liz, gracias a todos por escucharnos. Recuerden que estas pruebas son temporales porque la vida eterna será el mejor regalo que vamos a tener de parte de Dios. Todo esto es temporal. Solo cree, continúa y persevera. Escúchanos en todas las redes que ya te las recuerdo. Estamos en @corazón sin posturas. Estamos en YouTube, en Corazón Sin Posturas, y en el correo electrónico en corazonsinposturas.es@gmail.com. Buenas noches.